maravilla tan grande que solo al profetizar la palabra de Dios, lo imposible se hace realidad. Veo que se necesita nada más que profetizar la palabra de Dios y los milagros de sanidad se realizan, los muertos resucitan, se forman nuevas partes del cuerpo humano. Porque dice en Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Veo que se necesita nada más que profetizar la palabra de Dios y los milagros de sanidad se realizan, los muertos resucitan, se forman nuevas partes del cuerpo humano. Porque dice en Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Veo que se necesita nada más que profetizar la palabra de Dios y los milagros de sanidad se realizan, los muertos resucitan, se forman nuevas partes del cuerpo humano. Porque dice en Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo y no me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Veo que se necesita nada más que profetizar la palabra de Dios y los milagros de sanidad se realizan, los muertos resucitan, se forman nuevas partes del cuerpo humano. Porque dice en Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Veo que se necesita nada más que profetizar la palabra de Dios y los milagros de sanidad se realizan, los muertos resucitan, se forman nuevas partes del cuerpo humano. Porque dice en Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Veo que se necesita nada más que profetizar la palabra de Dios y los milagros de sanidad se realizan, los muertos resucitan, se forman nuevas partes del cuerpo humano. Porque dice en Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Veo que se necesita nada más que profetizar la palabra de Dios y los milagros de sanidad se realizan, los muertos resucitan, se forman nuevas partes del cuerpo humano. Porque dice en Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Estoy confiado que es preciso profetar la palabra de Dios y los milagros de curación y resurrección se llevan a cabo. Se efectúa la intervención de Dios haciendo nuevamente un órgano de un ser vivo o creando la parte del cuerpo que se necesita. Porque dice en Ezequiel 37:10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estoy confiado que es preciso profetar la palabra de Dios y los milagros de curación y resurrección se llevan a cabo. Se efectúa la intervención de Dios haciendo nuevamente un órgano de un ser vivo o creando la parte del cuerpo que se necesita. Porque dice en Ezequiel 37:10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estoy confiado que es preciso profetar la palabra de Dios y los milagros de curación
y resurrección se llevan a cabo. Se efectúa la intervención de Dios haciendo nuevamente un órgano de un ser vivo o creando la parte del cuerpo que se necesita. Porque dice en Ezequiel 37:10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estoy confiado que es preciso profetar la palabra de Dios, y los milagros de curación y resurrección se llevan a cabo. Se efectúa la intervención de Dios haciendo nuevamente un órgano de un ser vivo o creando la parte del cuerpo que se necesita. Porque dice en Ezequiel 37:10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estoy confiado que es preciso profetar la palabra de Dios, y los milagros de curación y resurrección se llevan a cabo. Se efectúa la intervención de Dios haciendo nuevamente un órgano de un ser vivo o creando la parte del cuerpo que se necesita. Porque dice en Ezequiel 37:10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estoy confiado que es preciso profetar la palabra de Dios, y los milagros de curación y resurrección se llevan a cabo. Se efectúa la intervención de Dios haciendo nuevamente un órgano de un ser vivo o creando la parte del cuerpo que se necesita. Porque dice en Ezequiel 37:10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estoy confiado que es preciso profetar la palabra de Dios, y los milagros de curación y resurrección se llevan a cabo. Se efectúa la intervención de Dios haciendo nuevamente un órgano de un ser vivo o creando la parte del cuerpo que se necesita. Porque dice en Ezequiel 37:10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Tengo la firme creencia que es indispensable declarar la palabra de Dios, y los milagros que diga se cumplen. Tengo la firme creencia que es indispensable declarar la palabra de Dios, y los milagros que diga se cumplen. Tengo la firme creencia que es indispensable declarar la palabra de Dios, y los milagros que diga se cumplen. Tengo la firme creencia que es indispensable declarar la palabra de Dios, y los milagros que diga se cumplen. Tengo la firme creencia que es indispensable declarar la palabra de Dios, y los milagros que diga se cumplen. Tengo la firme creencia que es indispensable declarar la palabra de Dios, y los milagros que diga se cumplen. Tengo la firme creencia que es indispensable declarar la palabra de Dios, y los milagros que diga se cumplen. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Porque paso en medio de un batallón, de la lista de mis manos.